Nos vamos a meter en el tema Corte Suprema de Justicia. Atención porque estamos todos expectantes al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema traslado de jueces. Y miren, voy a tratar de hacer un análisis lo más rápido posible y lo más simple posible porque el tema es complejo. No voy a entrar en cuestiones jurídicas, sino políticas. Todo fallo de una corte es un tema político, basado en fundamentos jurídicos, pero siempre es un tema político. Acá tenemos la Corte, acá tenemos a los 5 miembros de la Corte. Les quiero dar alguna idea de quiénes arman las mayorías en la Corte. En la Corte hay 2 personas que arman las mayorías. Uno es este señor, que es Ricardo Lorenzetti, arma mayoría, es decir, es como una figura importante, fue presidente de la Corte, y el otro es el presidente de la Corte, que es Carlos Rosenkrantz, que está aquí. Son los 2 que arman mayorías. Pero atención, hay como dos grupos. Uno es Rosenkrantz con el que está justo en la otra punta, que es Rosati. Rosenkrantz con Rosati, bueno, entraron juntos a la Corte. Dicen que hay una especie de acuerdo, que cuando deje de ser presidente Rosenkrantz lo va a suplantar Rosati. Entonces ahí ya tenés 2 que trabajan juntos, que están cerca. Y por supuesto Elena Hayton de Nolasco está cerca de Ricardo Lorenzetti, que también quiere volver a ser presidente de la Corte. Entonces todo eso termina, si él arma mayorías y Rosenkrantz arma mayoría y tienen sus adláteres en la Corte, y como son 5, todo termina recayendo en este hombre que es Juan Carlos Maqueda, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de Maqueda, todavía no, pero ahora vamos a hablar de Maqueda. Pero lo que yo quiero decir de la Corte es que hoy la sensación que tienen muchos es que la Corte va a fallar en contra del gobierno. No es información, porque información concreta todavía no hay, pero la sensación es que la Corte va a fallar en contra del gobierno. Y la pregunta que anda dando vueltas por ahí es, ¿por qué la Corte fallaría a favor del gobierno? Para cualquier gobierno, cuidar la relación con la Corte es muy importante. Y este gobierno no está cuidando la relación con la Corte. Miren ustedes lo que está pasando ahora. La Corte siente que está bajo asedio, que el gobierno no la cuida mediáticamente, que no la cuida políticamente, que no tienen garantías de que cuando termine la comisión que está trabajando para la reforma judicial no se diluya su poder con un aumento de ministros de la Corte. No hay un ida y vuelta. Hay pedidos de juicio político dando vueltas por ahí, por supuesto sobre Carlos Rosenkrantz, el pedido de juicio político de Vanessa Ziley. También ahora, en estas últimas horas, una acusación muy dura, cada uno de ellos una acusación distinta, de Leopoldo Moró, a quien yo admiro y tengo excelente relación. Pero tengo que decir esto porque la verdad es real. Lo de Vanessa Ziley, diputada del Frente de Todos, y lo de Leopoldo Moró no ayuda para nada a que el gobierno obtenga un fallo positivo. Todo lo contrario, es lo peor que puede pasar en este momento. Entonces, ¿cómo puede haber gente cercana al gobierno hoy trabajando para que haya una mala onda en la Corte, para que la Corte se sienta hostigada, asediada? No sirve eso, no sirve. Hoy más que nunca, para el gobierno que tiene 80 problemas, no quiere tener un problema más con la Corte. ¿Por qué no llevarse mejor con la Corte? Rosenkrantz, ya vas a ver, es un caso perdido, pero no el resto, que son juristas importantes, que es gente con la cual se puede conversar, que no tiene sentido que se sientan hostigados, que se sientan perseguidos, que se sientan en problemas. En el fondo lo que quiere un ministro de la Corte es tranquilidad para poder fallar como tienen que fallar. Insisto, ¿qué tiene para ganar esta Corte fallando a favor del gobierno? Nada, nada. Yo no digo que vayan a fallar por lo que ganen o pierdan en materia personal, pero son cosas que afectan el funcionamiento de una Corte Suprema de Justicia. Entonces no es inteligente no tener una buena relación. Yo sé que el presidente está preocupado por algunas cosas que pasaron que afecta a esto, lo que yo estoy contando. Bueno, pero tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Hay que tomar decisiones, hay que levantar los teléfonos para que esas cosas no pasen, insisto. Que la Corte no se sienta cómoda, no es bueno. El gobierno no tiene nada para ganar
con lo que ha hecho Vanessa Sile o Leopoldo Moro. De verdad, por más que, insisto, tengo la mejor onda con Leopoldo Moro y me cae 10 puntos y creo que hace un trabajo bárbaro. En esta no me parece que haya estado bien, de verdad. Y todo recae, les decía, en Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos Maqueda es un tipo muy importante. Por lo que vas a ver ahora, en un ratito, es importante Maqueda. Ahí vemos una foto de Maqueda. Maqueda fue senador de la Nación. Maqueda fue senador. Yo no quiero entrar en disquisiciones jurídicas muy complejas, pero ahí está Maqueda cuando fue senador. O eso es en la corte. No, ahí está como senador. Ahí creo que está presidiendo la Cámara, ¿no es cierto?, en algún momento. Bueno, Juan Carlos Maqueda fue senador, y esto es muy importante, porque por más que la Corte desee fallar en contra del gobierno, igual la razón le asiste al gobierno. Yo estoy convencidísimo, no tengo dudas que el fallo de la Corte debería ser no avalando los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. No tengo dudas. Y me baso en este argumento que vas a ver ahora, que anda dando vueltas por ahí, que me parece es muy importante, por lo menos que lo conozcas. Mirá, la clave del caso, ¿cuál es? No hay una sola norma de la Constitución que diga que el Senado no puede revisar un traslado. ¿En qué se va a basar la Corte para decir que los traslados están mal, si en ningún lado la Constitución dice que el Senado no puede revisar un traslado? Al contrario, si el Senado puede nombrar los jueces, ¿cómo no va a poder intervenir en los traslados? ¿Ok? No la hay, esa norma no la hay, porque la Constitución Nacional no otorga competencia al presidente para hacer un traslado. No puede. No hay una norma que diga el presidente puede trasladar jueces. No hay. No está en la Constitución eso. ¿Se entiende? Al no estar en la Constitución, obviamente que el Senado puede hacerlo. Y entonces solamente le permite cubrir en comisión los cargos que necesitan aprobación del Senado. ¿Ok? Cuando está próximo a ser aprobado un cargo, en comisión podría estar un juez. Pero no traslado, insisto, no hay en la Constitución ninguna norma que diga que el presidente no puede revisar un traslado. Tampoco hay una norma que diga que el presidente puede hacer traslados. Con lo cual, ¿qué van a inventar los jueces de la Corte? ¿Cómo van a justificar que el traslado está bien hecho? Y que incluso, una vez revisado por el Congreso de la Nación, por el Senado, bueno, el Senado hizo mal en revisar un traslado. De verdad que no se me ocurre. Los argumentos de Casal tuvieron que ver con otra cosa, el procurador, tuvieron que ver con derechos adquiridos y demás. Pero no va a poder ir la Corte en contra de un Senado que revisó y no aprobó un pliego, como pasó en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que además lo hizo rápidamente porque no fueron al Senado a defender sus pliegos. Entonces, insisto, muy mala relación de la Corte con el gobierno, bastante por culpa del gobierno, pero atención que los argumentos igual lo asisten al gobierno. Entonces vamos a ver qué pasa. Final abierto. Yo con sensación de que la Corte le va a fallar en contra, de verdad. Tengo esa sensación. Pero los argumentos están, por supuesto, a favor de que no se acepten esos traslados. Y yo decía que Rosenkrantz era un caso perdido, y ahora vas a ver por qué Rosenkrantz es un caso perdido en la Corte para este gobierno. Porque Rosenkrantz es la unidad básica PRO. La unidad básica del PRO. Hay que poner PRO porque si no parece peronista. La unidad básica del PRO tiene Carlos Rosenkrantz. Ahí trabajan dos abogados que secundaban a Saravia Frías. Saravia Frías, sácame esta placa porque está mal escrito Saravia Frías y no me gusta, es con B corta. Una es Felicitas López Benítez, que es la organizadora del escrache a Cristina Fernández de Kirchner en Nueva York. Felicitas López Benítez es la organizadora del escrache a Cristina Fernández de Kirchner. Repito, secundaba a Bernardo Saravia Frías, que era el procurador del Tesoro, el jefe de los abogados, alguien muy cercano a Mauricio Macri. El segundo es Juan Laitú, subprocurador del Tesoro de la Nación en la época de Saravia Frías,
que entró a la Corte Suprema por designación directa con rango de secretario letrado, cargo equiparado a juez de primera instancia. Tanto Leitú como Felicitas Benítez son dos macristas que trabajaban con Saravia Frías, procurador del Tesoro. Trabajan al lado de Carlos Rosenkrantz. Por eso digo que es la unidad básica del PRO, enquistada, sácame esta placa, en la Corte Suprema. Volvé con los ministros de la Corte. Entonces, claro que Carlos Rosenkrantz es un caso perdido para cualquier intención de que el gobierno obtenga un fallo positivo. Quiero que me hable el productor, ¿a dónde vamos? Bueno, así que bueno, con eso cerramos un poquito lo que está pasando ahora, mientras esperamos un fallo de la Corte Suprema con todas estas características que hemos mencionado.